Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Joel Aquino, soy abogado de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no?, el tema incumplimientos recurrentes en la fiscalización Exal durante el año 2022. Ya el mes pasado hemos hablado acerca de la competencia, ¿no?, que tiene la SUTRAN y competencia que también tiene la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. Pero siempre es bueno recordar, ¿no? Vamos a empezar con la ley de creación de la SUTRAN, ¿no? La ley 29380, en el cual en el artículo 2 señala, ¿no?, que SUTRAN tiene competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar, de acuerdo con sus competencias, los servicios de transporte terrestre de personas, cargas y mercancías en los ámbitos nacional e internacional, ¿no? Así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector. Nosotros hemos sombreado la palabra aquellos servicios complementarios, ¿no? Porque dentro de los servicios complementarios que Sutran fiscaliza están las escuelas de conductores, están las EXAL, los centros de evaluación, ¿no?, las entidades de capacitación, están también los CITB, los talleres de conversión, ¿no? Pero principalmente, de acuerdo al artículo 47, ¿no?, del ROF de la SUTRAN, el cual expresa la competencia, ¿no?, que tiene la subgerencia y fiscalización de los servicios a conductores, dice que esta subgerencia, ¿no?, se va a encargar de supervisar y fiscalizar a los establecimientos de salud autorizados, ¿no?, para realizar exámenes médicos y de actitud psicosomática para la obtención de licencias de conducir, escuelas de conductores, centros de evaluación, centros de instrucción para cursos de seguridad vial y sensibilización, y otros relacionados con los servicios complementarios del sistema de licencias de conducir. La subgerencia también fiscaliza, ¿no?, a los postulantes, porque los postulantes, desde que se apersonan a un Exal, ¿no?, a solicitar un certificado médico para la obtención de una licencia de conducir, desde el momento que ellos ingresan al Sistema Nacional de Conductores a través del identificador biométrico, ya forman parte del sistema de emisión de licencia de conducir. Por lo tanto, son fiscalizables también por esta subgerencia, ¿no? Los postulantes también tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir de acuerdo al RCLIC, establecidas en el artículo 20A, ¿no?, del referido reglamento. Dentro del marco normativo del EXAL, entre otras, tenemos la ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ¿no? Tenemos también el Decreto Supremo 007-2016, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. En ella vamos a encontrar una serie de disposiciones y obligaciones para las distintas entidades complementarias a conductores, ¿no?, ya sea para las EXAL, para las escuelas de conductores y para los centros de evaluación, y también para los postulantes, ¿no? Este decreto supremo se le incorporó nuevas obligaciones a los servicios complementarios, ¿no?, con el decreto supremo 034-2019, no la deroga, le incorpora nuevas obligaciones, ¿no?, y nuevas disposiciones también. Tenemos también la resolución ministerial 718-2017 del MINSA. Esta resolución ministerial establece, ¿no?, las condiciones de operatividad de las entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir, ¿no?, así como los procedimientos técnicos y contenidos de las evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de conducir. Es decir, Lexal, al momento de realizar una evaluación a un postulante, tiene que basarse en lo que establece la directiva, ¿no?, esta directiva del MINSA, que por cierto, en abril del 2022 se incorporó, ¿no?, un nuevo test, ¿no?, y quitó una también. Tenemos también la directiva D12-2020, esta directiva, ¿no?, aprobada por Sutran, establece todas las directrices, ¿no?, que se debe de seguir para poder fiscalizar a un Exal, ya sea a través de una fiscalización de campo o una fiscalización de gabinete, que también en su oportunidad el mes pasado lo hemos visto y lo hemos desarrollado. Ahora, incumplimiento de las obligaciones durante el año 2022, ¿no?, a la Exal. La Exal, en lo que son servicios complementarios a conductores, es el que existe un mundo más amplio, ¿no?, a diferencia de otras entidades complementarias a conductores. Hay más Exal que escuelas de conductores, y más Exal que centros de evaluación, igual que Malpel. El nivel de incumplimiento, por así decirlo, no hay muchos, no son tantos códigos infractores que se incumplen, ¿ya? Pero hemos agarrado nosotros las más recurrentes, ¿no? Y son obligaciones súper fáciles de cumplir, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta capacitación.
Por ejemplo, tenemos una, ¿no? El artículo 45 es donde establece todas las obligaciones que tienen las EXAL. El literal R, por ejemplo, una de las obligaciones que tiene esta EXAL es de conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en videos por un periodo de 4 años. Una obligación súper sencilla de cumplir, ¿no? Es decir, tanto el expediente físico como digital, así como las grabaciones de video, es obligación del EXAL conservarlas por el periodo de 4 años, desde su emisión, ¿no? Por ejemplo, hoy, hoy 14 de febrero de 2023, se emite un certificado médico. Significa que hasta 24, hasta el 2027, ¿no? Hasta el 14 de febrero de 2027, tiene la EXAL la obligación de conservar el expediente de este postulante, ¿no? Es una obligación súper sencilla de cumplir. Sutran no te dice tampoco cómo lo vas a hacer, ¿no? Cómo lo vas a conservar, no te lo dice, ya eso es ya a criterio de ustedes, ya lo hacen en un USB, en un CD, en un disco duro, ya ustedes ven la forma de cómo lo conservan. El punto es que aquí, cuando Sutran solicite un video, ustedes lo tengan dentro de su base de datos. Hay que tener en cuenta que no solamente se conserva el expediente físico del postulante, sino también el digital, ya sea en PDF, en fotografías, pero tienen que conservar el expediente. Muchos piensan que cuando la obligación señala expediente físico y digital, digital se refiere a las grabaciones de video, pero no es así, sino se refiere al expediente en físico, propiamente dicho, en digital, o sea, en PDF o en fotografía. Esto se incorporó con la 034-2019. Incumplir esta obligación, ¿no? Tenemos aquí un código infractor, S12, ¿no? No contar o no conservar con el expediente físico o digital de cada postulante de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Claro, de 4 años para poder conservarlo, ¿no? Es una infracción muy grave, ¿no? Incluso tiene una medida preventiva de paralización de la actividad mediante la desactivación del acceso al SLC. La infracción 5 y tema, la cancelación de la inscripción en la red EXAL e inhabilitación definitiva para operar el EXAL. Tenemos también el código infractor S13, de no conservar las grabaciones en video para el plazo establecido en el presente reglamento, ¿no? También es una infracción denominada muy grave, y tiene también la sanción, ¿no? Son 3 subtemas, suspensión de la red EXAL por el plazo de 60 días. Y como les digo, la obligación es súper sencilla de cumplir, ¿no? La norma es clara, hay que conservarla por 4 años. Que se verifica que el EXAL cuente con las grabaciones de video y el expediente correspondiente a la evaluación de cada postulante. Claro. Es muy sencilla, pero ha sucedido casos en donde no estaban conservando los expedientes, ¿no? Y la han estado conservando 6 meses los expedientes y 2 meses las grabaciones de video. Eso ya quedó derogado hace mucho tiempo. Eso era con la antigua normativa. Ahora, permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la Sutran. En el ejercicio de sus funciones están obligados a brindar el acceso a todos sus ambientes e instalaciones, así como el acceso y entrega de la información física y digital, documentación, declaraciones, entre otros, dice, ¿no? En la forma y en la oportunidad solicitadas o que establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad. Esta obligación está establecida en el literal S del artículo 45 del RCD. Una obligación también sencilla de cumplir, pero que existe, se ha visto repetitiva, en repetidas oportunidades, incumplimiento de esta obligación, ¿no? Y más que todo en gabinete. Vamos a plantear un caso en concreto. Supongamos, ¿no? Un día, los inspectores de la Sutran, debidamente acreditados, se presentan ante el local de la EXAL, ¿no? Se presentan y el representante del EXAL le dice al inspector, ¿sí? Molesto, ¿no? O amablemente, de repente, le dice, ¿sabes qué? No puedes ingresar. No puedes ingresar, le dice. Y ahí están los postulantes adentro del local de la EXAL y no le dejan ingresar, pues, ¿no? A los inspectores. Aquí ya estamos ante un incumplimiento normativo, ¿no? El de no permitir las labores de supervisión y fiscalización. Y estamos ante el supuesto del código infractor S9, el de impedir las labores de supervisión o fiscalización del personal de la Sutran. Estamos impidiendo que el personal realice la fiscalización. Desde afuera nomás lo estamos atendiendo, ¿no? Ahora, la obstaculización opera cuando le permitimos el acceso
al inspector de la Sutran, ingresa a las instalaciones y el inspector solicita expediente, ¿no? El representante del Exal dice, no tengo expedientes, no puedo proporcionártelos, ¿no? O le dice, ¿sabes qué? Los expedientes los tengo en mi almacén en Comas. Le pone X excusa, ¿no? Ya ahí estamos ya obstaculizando la labor del inspector, porque el inspector ya inició su fiscalización, está solicitando información y no se le está proporcionando. Igual que los videos, ¿no? Puede solicitar videos también y igual no se le proporciona. Entonces ya estamos ante el supuesto de obstaculización. El inspector no va a las instalaciones del Exal para molestarlos, para buscar sancionarlos, ¿no? Él va con la intención de poder verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Es sencillo, ¿no? Solamente debemos permitir su ingreso y que verifique las obligaciones establecidas en el RSLI. En campo ya no se ve tanto el S9, no hay mucho en el caso de las escuelas, perdón, en el caso de las Exal, no hay mucho, pero sí sucede en otras entidades complementarias, ¿no? Pero sí se ve bastante en gabinete, el S16, ¿no? El S16, en gabinete, lo que hacemos nosotros es requerir, ¿no? Expedientes a través de las cartas. En muchas oportunidades no nos responden los requerimientos. En muchas oportunidades nos responden, pero fuera del plazo, ¿no? Después de 10 días, después de 20 días, después de un mes, recién nos responden. Cuando nosotros realizamos un requerimiento de información, nosotros colocamos el plazo para poder otorgarnos esa información y también la forma, ¿no? En la forma también tenemos muchos problemas, porque nosotros decimos, nos envían información a través de un link de descarga de libre acceso. Resulta que nos envían el link y el link se encuentra restringido, con acceso restringido, ¿no? Hay que solicitar acceso, hay que pedir autorización, en algunos casos lo hacemos, nunca lo permiten, tratamos de comunicarnos también a la Exal, tampoco responden, y lamentablemente son acreedores de una S16, ¿no? Por eso, antes de brindar la información que nosotros solicitamos, hay que realizar una previa verificación. Verificar que los accesos sean de libre acceso, de libre acceso, ¿no? De los links que sean de libre acceso. Hay que verificar que estén enviando la documentación completa, porque a veces pedimos 37 expedientes, de los 37 nos envían 30, el resto son repetidos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ustedes tienen que realizar una verificación previa de lo que están remitiendo, ¿no? Porque nosotros lo vamos a entender que no nos quieren brindar esa información. Entonces, como les decíamos, y no solamente en esta capacitación, sino en anteriores capacitaciones, es que hay que verificarse, verificar antes de remitir lo que estamos solicitando. ¿Qué se verifica? Que se permite el inicio de la fiscalización y que no se impide el acceso a los ambientes e instalaciones del local del examen. Perfecto. Otras de las obligaciones que se incumplen en repetidas oportunidades es la del literal U del artículo 45 del RSLI, ¿no? Que señala, dice, ¿no? La obligación dice, comunicar a la Sutran y a la Dirección Regional de Transporte con una anticipación no menor de 10 días hábiles la suspensión de sus servicios, salvo situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas, en cuyo caso la suspensión deberá ser comunicada dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido el hecho. Queda claro aquí el primer supuesto, ¿no? Comunicar las suspensiones de actividades con 10 días hábiles, dice, ¿no? No menor a 10 días hábiles las suspensiones de actividades. También hay un segundo supuesto que habla acerca de salvo, ¿no? Situaciones de caso fortuito, fuerza mayor. Pero cuando no encajan en ninguno de estos casos de caso fortuito, fuerza mayor, deberían de comunicarnos entre los 10 días de anticipación, ¿no? Algunos no lo hacen dentro de los 5 días, dentro de los 3 días, ¿no? Y en los casos de caso fortuito, fuerza mayor, se olvidan de acreditarla, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora hemos estado recibiendo algunas de la suspensión de actividades, ¿no? Señalando de que el médico se enfermó y suspende sus actividades, ¿no? Simplemente nos comunica eso. El médico se enfermó y suspende sus actividades. Es una situación de caso fortuito, fuerza mayor, cualquiera le puede pasar, perfecto.
pero no me acredita, ¿no? Porque la norma dice, debidamente acreditadas. ¿Cómo acredito esto? De repente, tiene 24 horas para hacerlo, ¿no? Primero, tiene 24 horas. ¿Cómo lo acredita? Lo acredita a través de su descanso médico, de su atención médica, ¿no? Ahora, si supongamos que tuvo que hacer un viaje de emergencia, ¿no? ¿Cómo lo acredita? Con el boleto. Y no es necesario que nos envíen el boleto original, basta con que nos tomen una fotografía y la adjunten a la comunicación, ¿no? Pero no están cumpliendo con esta segunda parte, con este segundo supuesto. Ahora, hay situaciones en las que no va a necesitar ser acreditadas, ¿no? Como por ejemplo, de las que hemos estado recibiendo en Puno, es que suspenden sus actividades a raíz, ¿no?, del problema político que viene suscitando en el país, que es de conocimiento público, ¿no? Yo no le voy a pedir ahí que me acredite eso. Yo lo puedo revisar ahí de lo que sale en las notas periodísticas, de lo que sale en, en los distintos medios de comunicación. Entonces, hay situaciones en las que no amerita, ¿no?, ser acreditados porque puede ser acreditada por nosotros mismos de alguna u otra manera a través de los medios de comunicación. En estos casos, solo en estos casos en específico, pero en los demás casos sí se requiere que sean debidamente acreditadas. Ahora, ¿qué se verifica? ¿No? Se verifica que el SAL, bueno, aquí creo que, claro, se verifica que el SAL no se encuentre operando. Claro, porque en algunos casos, seguro ustedes, de los que han suspendido sus actividades, ¿no?, han tenido la visita de los inspectores y ustedes dicen, oye, pero si yo he comunicado la suspensión de mis actividades, ¿por qué me están fiscalizando? Hay que recordar, señores, que mientras que ustedes se encuentren habilitadas en el SINARET o cuenten con una autorización, ustedes están inmersos y sujetos a las fiscalizaciones que realice su plan. La suspensión de actividades que ustedes realizan, que nos comunican a nosotros, no impide que nosotros podamos realizar una fiscalización de igual en campo o una fiscalización de gabinete, ¿no? Porque ustedes están autorizadas y se encuentran habilitadas en el SINARET. ¿Ok? A ver, hasta aquí es mi participación en este taller. Voy a dar pase a Richard del Carpio para que continúe con las demás obligaciones. Eh, Permítame primeramente presentarme. Mi nombre es Richard del Carpio, soy analista legal de la Sugerencia de Fiscalización de Servicios Conductores, ¿no?, quien les estaría acompañando en el resto de esta ponencia, ¿no? Bueno, acá, como podemos ver, ¿no?, este es algo netamente un trabajo que hemos realizado nosotros como sugerencia, no es algo a modo ilustrativo, ¿no?, en la cual uno de los incumplimientos más recurrentes que se ha advertido en el año 2022 es la imposición, tanto en gabinete como en actas de verificación, el código infractor S17, que dice expedir uno más certificados de salud y evaluar a uno más postulantes con profesionales de salud que no mantienen y que no cuentan con las condiciones de autorización y que no cuentan con la especialidad requerida, ¿no? En este caso, ¿no?, le vamos a comentar que el supuesto de hecho que es más frecuente es cuando el inspector, al momento de apersonarse a su representada y solicita verificar, por ejemplo, la presencia de los médicos, no, estos de acá no se encuentran en ese preciso momento. Es decir, por ejemplo, va a pedir la presencia del médico psicólogo, ¿no? Y en ese momento el médico psicólogo no se encuentra, ni siquiera para salir fuera del aula donde se está brindando esta evaluación, ¿no? Porque como sabemos, el inspector no va a ingresar al aula donde los postulantes están dando o están rindiendo su evaluación médica psicológica, o sea, específicamente la psicológica, porque tenemos en cuenta un derecho de privacidad, pues, ¿no? Pero lo que sí solicita es que el médico encargado de esa evaluación se apersone para su identificación, ¿no? En este caso, dicha persona no se acerca, y la persona que se acerca es la persona que se encuentra vigilando, como así lo se ha manifestado en diferentes casos, que los postulantes estén brindando su evaluación. Como ustedes saben, estimados participantes, la norma indica que el único que puede estar a cargo de esa evaluación tiene que ser el médico, psicólogo, que se encuentra acreditado, ¿no?, en su autorización como EXAL, ¿no? Otro caso es, por ejemplo,
que si efectivamente esa persona, por ejemplo, en el caso del director médico, que está a cargo de la evaluación clínica, ¿no? Y verifican que el médico que está brindando esta evaluación no es, o mejor dicho, no cuenta no cuenta con la especialidad requerida, es decir, por ejemplo, tiene una sanción, por ejemplo, ¿no? Que ya le impide ejercer como médico, o por ejemplo, que la colegiatura no se encuentra habilitada, ¿no? Consecuencia, esta es una de las condiciones de acceso. ¿Por qué? Porque el reglamento y con concordancia con lo que dice la directiva 239, ¿no? Que habla sobre los procedimientos y condiciones para la emisión de un certificado de licencia de conducir, ¿no? Establece que el médico tiene que estar habilitado o contar con la especialidad requerida. En este caso, en muchos casos, se ha verificado que al momento que el inspector verifica que este médico que está realizando esta evaluación o no es la persona autorizada, o que esta persona autorizada se encuentre con una deficiencia. En este caso, lo que podría ser, por ejemplo, su habilitación, ¿no? Su colegiatura. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, respecto al código, ya hemos mencionado el código S17 que habla sobre el profesional, pero también existe otro código que es bastante renuente, que es el código S8, ¿no? Que habla sobre expedir certificado de salud y evaluar a los más postulantes con personas que no son profesionales de salud y o sin la presencia del profesional de salud durante la evaluación a su cargo. Hemos puesto estos dos códigos a la par porque son similares, no son iguales, ¿no? Ustedes dirán, oye, pero en el caso anterior tú me has dicho que este profesional médico o esta persona que se encontró en ese momento era la persona como yo les indiqué anteriormente, es el que está a cargo de vigilar a los postulantes, ¿no? En sus exámenes. Pero mayormente esta persona que encuentra vigilando viene a ser un profesional médico también, ¿no? Si bien es cierto, pero sucede casos en que esta persona que está vigilando ni siquiera es profesional médico. Ha sucedido casos en que esta persona que se encuentra vigilando puede ser el personal de seguridad de dicha entidad, de ese EXAL, que ni siquiera tiene los conocimientos o la especialidad médica para poder vigilar o estar a cargo de este tipo de evaluación, ¿no? En este caso se aplicaría lo que es la S8, ¿no? Como pueden ver, hay una línea muy delgada entre esos dos tipos de código. Si bien es cierto, los hechos son similares, pero le distingue algo, ¿no? Lo distingue una pequeña diferencia. ¿Cuál es? La especialidad, o sea, la profesión que estas personas ostentan, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, en esa diapositiva vamos a ver que otro código que es bastante renuente en el 2022 ha sido el código S18, que como ustedes pueden ver, el mismo indica que llevar a cabo la función de dirección del EXAL y o realizar el procedimiento de evaluación médica psicológica con un director médico que no mantiene y que no cuenta con las condiciones de autorización y o sin la presencia del director médico durante el horario de atención del establecimiento. En este código podemos ver dos supuestos de hechos, ¿no? Uno, que el director que se encuentra autorizado habilitado ya no cumple con las condiciones que tenía como director médico, ¿no? O que nunca los contó, por decirlo así, ¿no? Que se encuentra autorizado. Y el otro supuesto de hecho es que el director se esté realizando evaluaciones médicas sin la presencia de este director médico. Primeramente, estimados participantes, el director médico cumple una función muy importante en lo que es en los establecimientos médicos. ¿Por qué? Porque una de sus responsabilidades es velar por el cumplimiento, ¿no? De las normativas y que los procedimientos que son previos a la emisión de un certificado médico se cumplan. Aparte, también tiene obligaciones en cuanto a acceso a sistemas. Es decir, como sabemos que para que un postulante pueda rendir su evaluación, al momento de iniciar esa evaluación clínica y generar la ficha, tiene que ser en presencia no solamente del postulante, sino también del director médico. Y al concluir, también lo hace el postulante mediante su identificación biométrica
y la del director médico. ¿Ven cómo es importante la responsabilidad del director médico durante todo el proceso de evaluación de este postulante? En consecuencia, el caso más reunente que se ha visto de estos dos supuestos de hecho que le acabo de mencionar es el caso del horario de atención. Es decir, cuando el inspector va y solicita la presencia del director médico, indican que el señor no se encuentra, que ha salido. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la obligación? Las obligaciones dice, una de las obligaciones que establece el artículo 45 del RCLI, que es el Reglamento Nacional de Emisiones de Licencias de Conducir, establece que el director médico debe estar en todo momento durante el horario de atención. Es decir, y disculpando puede sonar un poco brusco y, ¿no? El director tiene que estar en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el encargado de aperturar fichas médicas, es el encargado de aperturar las evaluaciones médicas y como consecuencia también es el encargado por su condición de director de velar que los demás profesionales médicos actúen como indica el procedimiento, no se salten procedimientos, no se salten evaluaciones, ¿no? Si bien es cierto, en esta época de modernización, estas evaluaciones están, por decirlo de una forma, sistematizadas en el sistema. ¿Por qué? Porque todo es transmitido en línea y en tiempo real en el Sistema Nacional de Conductores. Como hemos podido advertir también, estos sistemas muchas veces son vulnerados, ¿no? Y se ha visto casos de, por ejemplo, que durante la evaluación de un postulante, ¿no? La persona que aperturaba no era el director médico, sino era la asistente de recepción, ¿no? La persona que estaba en la recepción. ¿Cómo lo habrán hecho? Debe ser con una huella de silicona u otro instrumento, pero se ha verificado eso. En este caso, les comento, estimados participantes, y aprovecho la oportunidad, que una misma situación o un mismo caso no significa que va a generar un solo código infractor, puede generar varios. En el caso que yo les acabo de explicar, no solamente puede generar el caso de la presencia de director médico que no se encuentra, sino también puede generar un caso de suplantación, podría generar un caso de emitir un certificado sin que el postulante fuera evaluado, ¿no? Muchas cosas, todo depende de la evaluación. Por eso es que los casos no son tan cerrados como todos pensaríamos, ¿no? O que para un caso se aplica un solo código infractor. No, hay que tener en cuenta ese tema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el código que, por decirlo así, es el código que en realidad es el que más deberían tenerlo en cuenta, pero que es el que mayormente es el que ustedes incumplen. No tal vez por algo voluntario, sino puede ser por omisión, porque son cosas que son de formalidad en los documentos, es que no ven o no observan los procedimientos establecidos en el reglamento y las normas complementarias, que en este caso vendría a ser la directiva 239, ¿no? Es decir, que para que una evaluación se lleve a cabo tiene que seguir ciertos protocolos y procedimientos. En este caso, seremos un poco específicos y hablaremos de lo que es el expediente médico, ¿no? En el cual se ha podido advertir tanto en gabinete y en campo que cuando tanto el inspector como el asistente de fiscalización verifican el expediente físico que es proporcionado por sus representadas, ¿no? Estos documentos carecen de ciertas peculiaridades de formalidad. Es decir, por ejemplo, que no cuenten con que la evaluación médica que se encuentra junto a ese expediente no cuenta con el nombre del postulante o con su firma, o de repente con la firma del especialista que lo realizó, ¿no? Y con otros datos que la norma especial, que es la directiva 239, señala que para que ese documento tenga validez tiene que consignarse. Ustedes podrán decir, pero ¿qué es un nombre? ¿Qué es un DNI? Si ahí está la firma, está la huella. Pero señores, lo que hay que tener en cuenta es que si existe un procedimiento, existen unas normas, nosotros tenemos que valer por el principio de legalidad. Es decir, que todo lo que consigna ahí debe estar tal cual como dice la norma, ¿no? Podrá parecer un poco, no sé, abusivo, pero así está el procedimiento. Es por eso que ustedes como entidades especializadas deben ver o verificar que estos documentos antes de pasar a la siguiente evaluación contengan todos estos requisitos mínimos de formalidad, ¿no? Es decir, que el postulante haya firmado su evaluación y consecuentemente el especialista que estaba a cargo de esta evaluación haya firmado también el documento. Esto da validez de que efectivamente el postulante ha realizado.
Ustedes dirán, pero se ha pasado biométrico, está bien, pero una de las bases de prueba es el expediente médico, que por el momento no se encuentra digitalizado, se encuentra de manera física. Tal vez en el futuro, con las nuevas modernidades, puede hacer que este expediente médico se transmita en línea de tiempo real al Sistema Nacional de Conductores, pero por el momento no es así. Por eso es que es fuente de prueba y fuente de valoración, que es la única forma, una de las formas, discúlpenme, una de las formas de verificar que el postulante ha sido debidamente evaluado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta aquí llegamos con la exposición de los casos que son más renuentes o que se han habido advertidos en el año 2022, ¿no? Tanto en lo que es acciones de fiscalización de gabinete y como acciones de fiscalización en campo, ¿no? Como les digo, y déjenme advertirlo nuevamente, hacer un acento, que en la infracción S24, la que acabamos de ver, ¿no? Lo más común es que los documentos de formalidad, o sea, el documento donde se plasma la evaluación médica, es decir, puede ser un cuestionario, puede ser un formulario, puede ser una hoja en blanco en la que le pidan dibujar algo al postulante, no cuenta con las formalidades para indicar que ese postulante ha sido la persona que lo ha realizado. Es decir, por ejemplo, digamos, si ustedes le dan una hoja en blanco y le dicen, por favor, dibújenme ahí una persona bajo la lluvia, digamos, estoy sopesando, no estoy diciendo que ese es el procedimiento, y una vez que el postulante lo ha dibujado, ustedes no le han consignado o no han hecho consignar los datos necesarios, como es su nombre, su DNI, ¿no? Su firma, su grado de instrucción, su sexo, este documento ya estaría en contra de lo que dice el reglamento, por más que él haya puesto su huella digital, por ejemplo, porque en algunos exales hemos visto que le hacen colocar también, ¿no? Pero es un tema aparte, ¿no? Por eso, estimados participantes, lo que ustedes tienen que hacer es verificar bien la norma, cuál es el procedimiento, si está bien que ustedes evalúen conforme al procedimiento, pero también tienen que tener en cuenta que los documentos en los que los plasman tienen que cumplir una formalidad, ¿no? Muchas gracias.